Ingeniera. A continuación, mi grupo y yo les vamos a exponer sobre la fertilización foliar y los principios científicos y prácticas de campo. Los integrantes del grupo son Conqui Calixto Yamir, Fernández Soto Edu, Prieto Solís Elvis y Samir Prieto Aymar. La fertilización foliar es la nutrición a través de las hojas y se utiliza como un complemento a la fertilización al suelo. Bajo este sistema de nutrición, la hoja juega un papel muy importante en el aprovechamiento de los nutrimentos. Y los factores que influyen en la fertilización foliar pueden clasificarse en tres grupos, los que corresponden a la planta, el ambiente y la formulación foliar. Dentro de los aspectos de la planta, se analiza la función de la cutícula, los estomas y ectodesmos en la absorción foliar. Respecto al ambiente, tenemos la temperatura, luz, la humedad relativa y la hora de aplicación. En la formulación foliar se analiza el pH de la solución, también surfactantes y adherentes. Bueno, los principales procesos afectados por la humedad son la reacción de la solución foliar aplicada durante el transporte aéreo y una vez depositada en la superficie de la planta. También el efecto de la humedad en la estructura de la cutícula de la hoja y la función de los estomas. Y por último, el efecto de la humedad en el metabolismo de la hoja y los procesos de transporte. Siguiente. Ahí vemos a un agricultor, ¿no?, aplicando fertilización de manera foliar. Eh, para esto tenemos que tener en cuenta que las condiciones climáticas sean las adecuadas, ¿no? Si se aplican en condiciones de alta humedad o lluvia, puede haber un lavado del fertilizante antes de que tenga la oportunidad de ser absorbido por la planta. Y por el contrario en climas secos, donde la humedad es baja, puede reducir la eficacia de la fertilización foliar debido a la falta de transpiración. Y otro factor a tener en cuenta es también la hora de aplicación y el calibre, la calibración de la boquilla, ¿no?, para no quemar la hoja. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una tabla de punto de eluquescencia de diversas sales. Tenemos al cloruro de calcio con un 33%, ¿no?, al nitrato de calcio con un 56%, cloruro de magnesio un 33% también, nitrato de magnesio un 56%, sulfato de magnesio un 90%, nitrato de zinc 42%, sulfato de zinc un 90%, cloruro de potasio un 86%, ¿no?, y así sucesivamente. Y vemos que el acetato de calcio, propionato de calcio, son los que más altos es el porcentaje de su punto de eluquescencia. Siguiente. Aquí tenemos un gráfico, ¿no?, donde podemos reflejar la influencia de la humedad y aniones acompañantes en la penetración de sales de calcio a través de cutículas aisladas, ¿no? Tenemos al nitrato de calcio y al cloruro de calcio, que su humedad es 50%, ¿no?, y su constante de penetración es de 15%. Y mientras va aumentando la humedad a 70%, 90% y 100%, vemos que la constante de penetración también aumenta. Y el propionato, lactato y acetato, vemos que su humedad es un 70% y su constante de penetración es casi nula. Y a medida que va aumentando, también aumenta la constante de penetración, pero no significativamente, ¿no? Y el acetato, peor aún, que la humedad al 100%, vemos que su constante de penetración es un casi 5%. Siguiente. Bueno, aquí vemos algunas imágenes sobre la influencia que tiene, ¿no?, la luz, la temperatura y la humedad. Estos también pueden afectar la absorción foliar a través de efectos directos sobre la solución, ¿no?, de pulverización antes de que la absorción por la hoja. También alteran la fotosíntesis, la apertura de estomas, la respiración, la expansión de la hoja y la actividad de estinos, ¿no?, procesos que en consecuencia cambian la energía
y la disponibilidad de metabolitos implicados en la absorción, la asimilación y el transporte subsiguiente a la aplicación foliar de nutrientes. Doy paso a mi compañero. Ya, ahora los efectos del ambiente sobre las respuestas de las plantas a la fertilización foliar. El ambiente en el que se desarrolla una planta puede alterar la cutícula y otras características físicas de las hojas, así como la fenología del cultivo y el metabolismo de las plantas. Como vemos en la imagen, tenemos el mecanismo de defensa, el cual las hormonas vegetales, que son el ácido salicílico, el ácido jasmónico y el ácido abscísico, realizan tres fases, las cuales son la producción del ROS, el incremento del pH y la muerte celular, el cual se impide el avance del patógeno y la expresión de genes de resistencia como las proteínas en la célula vegetal. Sí. Entre los ejemplos de fuentes de nutrientes de fertilizantes que pueden ser afectados por las condiciones ambientales subóptimas son la urea y otras formulaciones de macronutrientes solubles y permeables del NPKS y el Mg, el cual en la imagen vemos en la figura A la alta movilidad con un ejemplo del PNKMG, el cual en la parte del medio está la área de aplicación y en la parte de la parte de abajo de la planta está el alto transporte. Y en la imagen número B tenemos la baja movilidad en el ejemplo del MN, CU y el ZN, el cual también el área de aplicación es la de al medio, pero su transporte es marginal, el cual el transporte de nutrientes desde la hoja hacia otros órganos de las plantas. En la movilidad y transporte de nutrientes, la eficacia de las pulverizaciones foliares no solo dependen de la absorción de los nutrientes, sino también del transporte de estos nutrientes a otras partes de la planta, el cual ahí vemos en la imagen, en la figura A, en el punto número 1 es el mojado de la superficie de la hoja con la solución de fertilizantes. En el punto número 2 es la penetración a través de la pared celular epidermal exterior. En el punto número 3, en las dos rayitas, vemos la entrada del aploplasto de la hoja, y en el punto número 4 es la absorción en el simplasto de la hoja, el cual el puntito, las bolitas blancas, se hace referencia al fertilizante foliar, que es la gota, y en la rayita anaranjada es la capa de epidermis exterior con cera epicuticular. Ya, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre algunos micronutrientes. Tenemos el calcio, que es inmóvil en el floema debido a su baja concentración en el citoplasma y la formación de compuestos insolubles. En sí, para el calcio se recomienda hacer múltiples aplicaciones foliares, especialmente al inicio de la temporada, y que sean directas al fruto y tallos. La formulación podría influir en la absorción, pero no garantiza el transporte interno. Ahí, como se muestra en la imagen, tenemos el calcio como cómo es que está en las hojas y cómo están en los tallos y en el fruto, cómo es que está solamente en esas partes nada más. Como es un micronutriente inmóvil, no se pasa de las hojas a los tallos, ni de los tallos a los frutos. Tenemos el hierro, que tiene movilidad limitada también, al igual que el calcio, que traslocándose en pequeñas cantidades hacia las hojas jóvenes, su transporte es bajo por su insolubilidad a pH de 7.8 a 8.0, que vendría a ser un pH alcalino. Y como se observa en las imágenes, tenemos ahí el hierro, que gracias a los quelatos de hierro es como la planta puede absorber por sus raíces, puede absorber el hierro. Tenemos el zinc. El zinc es más móvil que el hierro, que el manganeso, moviéndose principalmente durante la senescencia de hojas maduras. Aunque una pequeña parte se trasloca en otras partes de la planta. Su movilidad también es ciertamente limitada debido a su baja penetración y alta afinidad
a los tejidos foliares. Ahí en la imagen podemos ver cómo es la absorción del zinc, que es un catión zinc más 2. Su disponibilidad está en pH ácido. Su exceso de zinc puede reducir la absorción de otros micronutrientes esenciales como el nitrógeno, el manganeso, el potasio y el magnesio. Su deficiencia puede producir la disminución de síntesis de proteínas, afectando el crecimiento de las plantas. La síntesis de serina es crucial para el desarrollo de brotes y hojas. El cofactor es un componente clave en más de 300 enzimas que regulan procesos metabólicos importantes en las plantas. Tenemos el manganeso. Tiene también baja movilidad, aunque puede variar según la disponibilidad en el medio de crecimiento. Su traslocación es limitada, pero en algunas especies como el cítrico se observa un aumento en hojas nuevas tras aplicaciones foliares. Ahí en la imagen, como se muestra, tenemos una diferencia de una planta con menos manganeso y una planta con buena cantidad de manganeso. En la que tiene menos cantidad de manganeso vemos que sus hojas están amarillas, tiene hojas amarillas, y en cambio a la otra planta tiene mejores hojas, tiene hojas más verdes. Tenemos el molibdeno. Tenemos el molibdeno, que tiene alta movilidad en el floema en especies como la soya, el arroz y el frijol, pero es menor en otras especies. En plantas suficientes con molibdeno no ocurre removilización durante la floración y llenado de vainas. En la imagen podemos ver cómo es que afecta la deficiencia de molibdeno en las hojas. Acá en la primera imagen podemos ver unas hojas verdes, pero en las puntas podemos ver que ya está cambiando de color. Acá en el medio es ya una etapa media de la deficiencia del molibdeno, que sus hojas ya están cambiando de color, ya están más a un color más marrón, café. Y acá ya es una etapa muy tarde ya o sea, ya no se puede. Es una etapa donde tiene demasiada deficiencia de molibdeno y ya la deficiencia es muy visible en las hojas, nada más en el cambio de color que presenta. Bueno, siguiendo con la exposición, le voy a hablar sobre el boro. El boro tiene movilidad limitada en el floema de la mayoría de las plantas, ya que se transporta principalmente por el xilema y se fija en las hojas. Las aplicaciones foliares son efectivas para mejorar su concentración en flores y frutos. Como vemos acá en la imagen, acá tenemos una planta con boro y una planta que no contiene boro, que tiene menos boro. Se puede notar las raíces de la planta con boro y cómo son las raíces de la planta sin boro, tanto también en las hojas de ambas plantas. Siguiente. La movilidad del boro en el floema influye en la respuesta a la fertilización foliar, ya que en plantas con alta movilidad, el boro aplicado puede redistribuirse a tejidos jóvenes y órganos reproductivos. Acá tenemos en la imagen que cuando el boro es no móvil, sus concentraciones son entre 15, 25, 80 y 100, ya que cuando el boro es móvil, sus concentraciones son más altas, de 1,25, 100, 92 y 100%. Nutrientes inmóviles por el floema. Los nutrientes inmóviles, como el calcio, boro y hierro, no pueden trasladarse fácilmente desde un tejido a otro, ya que su transporte depende principalmente del xilema y queda restringido a los lugares donde fueron depositados inicialmente. Siguiente.
Nutrientes móviles por el floema. La aplicación foliar de nutrientes móviles tiene el potencial de un beneficio sistémico y de largo plazo. Las limitaciones a la cantidad de nutrientes que se pueden aplicar y la rápida dilución de los nutrientes aplicados desde su movilización dentro de la planta reducen el potencial de aplicaciones foliares de nutrientes móviles en el floema, por lo que la medición del impacto y beneficio de los nutrientes móviles por el floema aplicados por vía foliar es complicado por su movilidad y la dilución dentro de la planta. Como vemos en la imagen, ahí te da la movilidad de los nutrientes en la planta, ya que en la parte baja tenemos el NPK y el magnesio, y en la parte de arriba tenemos lo que es el zinc, el boro, el calcio, el hierro. Son los tejidos en hojas jóvenes y abajo son los tejidos en hojas viejas. Las funciones del boro en las plantas. Vamos a comenzar por la raíz. En la raíz tenemos el desarrollo de las raíces laterales, la formación de los pelos radicales, la fijación de nitrógeno, absorción de iones. Con respecto a las flores tenemos la producción floral, la formación de anteras, la polinización, el crecimiento del tubo polínico. Con respecto a los frutos, tenemos que es el cuajado de semillas, la mejor vida de anaquel de fruto y el mayor rendimiento de fruto. Con respecto a las hojas, tenemos el transporte de potasios a las estomas, la apertura y cierre de estomas, la fotosíntesis y la mejora del contenido de clorofila. Siguiente. Las funciones críticas del boro. Como vemos en la imagen, que de dos plantas, una que tiene más boro que la otra sobre las raíces y las hojas, ¿no? Y tanto como la siguiente imagen en que cabe destacar que las deficiencias del boro en las plantas puede ocasionar una mayor susceptibilidad al ataque de enfermedades en las raíces, ya que las paredes celulares se hacen más débiles y son rápidamente penetrables por agentes patógenos. Y como última diapositiva tenemos ahí, ¿no?, los nutrientes que consume la planta, ¿no? Tanto como el NPK, el zinc, el azufre, el magnesio, el calcio, el boro. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado la exposición.